Buenas tardes, profe. Este es mi segundo trabajo de programación para la nota del hacer. Yo soy Diego Andrés Encafé Manrique del grado 10-3. Aquí están los apuntes que tomé durante el tercer periodo con ejemplos de los ejercicios que se realizaron en clase con el glosario. Ahora, esta es una especie de mano robótica. Es una máquina simple de tipo mecánico. Su función es como una extensión para agarrar cosas, como se ve en el video. Su tipo de movimiento es casi similar al de la mano humana, pero obviamente pues no es igual al movimiento de la mano humana, pues porque esta obviamente no tiene todas las articulaciones que la de un humano, pero intenta simularlo y pues prácticamente su función es agarrar cosas. Vamos a explicar ahora el ejercicio número 1. El enunciado dice: con una prensa hidráulica se desea levantar un vehículo de masa de 1200 kilogramos. Si el radio del émbolo circular menor es de 50 centímetros y la superficie del émbolo mayor es de 23.000 metros al cuadrado, calcule la fuerza que se debe ejercer sobre el émbolo menor. Realice la ilustración del ejercicio. Aquí está la ilustración del ejercicio y la fórmula, que sería F1 sobre S1 igual a F2 sobre S2, y reemplazamos con los valores que tenemos. F1 no lo tenemos, así que pues hay que hallarlo. S1 equivale a 50 centímetros, F2 a 1200 kilogramos y S2 a 23.000 metros al cuadrado. Ahora, S1 es igual, lo sacamos pues con la fórmula, 50 centímetros por 1 metro al cuadrado sobre 100 centímetros al cuadrado, que nos da un total de 0,005 metros al cuadrado. Ahora con F2 sería 1200 kilogramos por 9,8 newtons igual a 11,76 newtons. S2 pues es igual a 23.000 metros al cuadrado. Y ahora hallamos F1 con los valores que ya obtenimos. La fórmula para hacer F1 es F2 sobre S2 por S1. Ahora reemplazamos F1 igual a 11,76 newtons sobre 23.000 metros al cuadrado por 0,005 metros al cuadrado, y nos da un valor de 2,5565 newtons. Bien, ahora pasamos al siguiente ejercicio, el número 2. El enunciado dice: con una prensa hidráulica se desea levantar un vehículo de masa de 800 kilogramos. Si la superficie del émbolo menor es de 13 centímetros y la del émbolo mayor de 5 metros al cuadrado, calcule la fuerza que debe aplicarse. Aquí hacemos la gráfica y pues la fórmula es la misma del ejercicio anterior. Pues F1 sobre S1 igual a F2 sobre S2, reemplazamos. F1 no lo tenemos, así que pues toca hallarlo. Tenemos S1, F2 y S2. Entonces, ahora S1, 50 centímetros por 1 metro al cuadrado sobre 100 centímetros al cuadrado, que nos da un valor de 0,005 metros al cuadrado. Ahora F2, 5 metros al cuadrado por 9,8 newtons, pues que es el valor de la gravedad, igual a 49 newtons, y S2 es de 800 kilogramos. Ahora hallamos F1 con la fórmula, es la misma del ejercicio anterior. Entonces F1 es igual a 49 newtons sobre 800 kilogramos por 0,005 metros al cuadrado, y eso nos da un valor
de F1 igual a 3,0625 newtons. Ahora, el ejercicio número 3. El enunciado dice: ¿cuál es la fuerza máxima que una prensa hidráulica puede levantar, teniendo en cuenta que el embolo circular menor tiene un radio de 120 milímetros y el radio del embolo mayor es de 28 centímetros? Ejerciendo más fuerza inicial de 6.300 newtons al cuadrado, realice la ilustración del ejercicio. Aquí tenemos la ilustración y la fórmula, que es la que siempre se utiliza en estos tipos de ejercicios. Ahora, hallamos pues S1, que sería 120 milímetros por 1 metro al cuadrado sobre 100 centímetros al cuadrado, que nos da 0,0012 metros al cuadrado. F2 no tenemos que hacer la fórmula porque pues ya no lo dieron en newtons, entonces pues no hay necesidad. Y el S2 es de 28 centímetros. Ahora, con esos valores, hallamos F1, que sería F1 igual a 6.300 newtons sobre 28 centímetros por 0,0012 metros al cuadrado. Y eso nos da un valor de 0,27 newtons. Ahora, el cuarto ejercicio, que este ya un poquito más largo, y el enunciado dice: una caja de dimensiones 63 centímetros de ancho, 80 centímetros de largo y 102 centímetros de alto se encuentra apoyada sobre una mesa. Calcule la presión que ejerce la caja sobre la mesa cuando ésta se apoye sobre cada una de sus caras, teniendo en cuenta que la masa de la caja es de 128 kilogramos y la masa de la mesa es de 353 kilogramos. Realice la ilustración del ejercicio. Bueno, aquí nos dan dos preguntas que luego resolveremos. Entonces pues aquí tenemos la ilustración del ejercicio. Aquí apuntamos los valores que nos dieron: 63 centímetros el ancho, 80 centímetros el largo y 102 centímetros el alto, y pues 128 kilogramos, lo que pesa nuestra caja. Ahora, tenemos tres fórmulas para hacer, que sería ancho largo, ancho alto y largo alto. Comenzamos con el ancho largo. Entonces sería 63 metros por 1 metro sobre 100 metros, que nos da un total de 0,63 metros. Ese es el de el ancho. Ahora con el del largo, que sería 80 metros por 1 metro sobre 100 metros, que nos daría 0,8 metros. Ahora hallamos ese, que sería 0,63 metros por 0,8 metros ancho por largo, y nos da un total de 0,504 metros al cuadrado. Ahora hallamos F, que sería 128 kilogramos por 9,8, que nos da 1254,4 newtons. Ahora la presión, que sería 1254,4 newtons sobre 0,504 metros al cuadrado, que nos da un total de 2488,8 la presión. Ahora con lo que sería el ancho alto, hacemos lo mismo que en el ejercicio anterior, pero con los valores que es de ancho y alto. Entonces ancho nos da igual que la fórmula anterior, 63 centímetros por 1 metro sobre 100 metros, de 0,63 metros. Ahora con el alto sería 102 centímetros
por 1 metro sobre 100 metros, que nos da, que nos da 1,02 metros. Ahora ese, que sería 0,63 metros por 1,02 metros, que nos da 0,6426 metros al cuadrado. Ahora con F sería 128 kilogramos por 9,8, que nos da 1254,4 newtons. Ahora la presión sería 1254,4 newtons sobre 0,6426 metros al cuadrado, que nos da el valor de la presión, que sería 1952,06. Ahora, el largo alto. Sacamos los valores de largo, que sería 80 centímetros por 1 metro sobre 100 metros centímetros, que nos da el total de 0,8 metros. Ahora, corte. Se trabó esta cosa. Listo. Después de esto seguimos con el largo alto. Sacamos pues los valores. No hay necesidad pues porque ya los tenemos. El valor del largo, que lo sacamos aquí, que fue de 0,8, y el valor del alto, que lo sacamos aquí, que fue 1,02 metros. Entonces sacamos ese, que sería de 0,8 metros por 1,02 metros, que nos da 0,816 metros al cuadrado. Ahora F, que sería igual 1128 kilogramos por 9,8, que nos da 1254,4 newtons. Siempre es en este ejercicio F de igual. Ahora la presión, 1254,4 newtons sobre 0,816 metros al cuadrado, que nos da para la presión 1537,25 para la presión. Ahora, la primera pregunta: ¿en qué posición de la caja se obtiene una mayor presión? Justifique su respuesta. Pues después de haber hecho estas tres fórmulas, pues se puede ver que en la posición en la que se obtuvo mayor presión fue en la de ancho largo, con un total de 2488,8 en la presión, superando pues el de ancho alto y el de largo alto. Ahora, la siguiente pregunta: ¿se podría concluir que a mayor superficie, mayor presión? Pues yo aquí investigué y me dice que según Pascal, a menor superficie, mayor presión. En esta actividad pues el visitante comprueba que al ejercer una fuerza sobre una superficie, la presión que consigue es mayor cuanto más pequeña es la superficie. Y así concluimos pues mi trabajo.
segundo trabajo para la nota del hacer de programación. Gracias.